Hola queridos estudiantes, pues ahora vamos a hablar en este tema sobre las teorías del desarrollo que se han planteado dentro de la psicología a partir de distintas miradas de distintos autores, pues que han buscado establecer ciertas líneas o formas a partir de las cuales pues el ser humano se va desarrollando desde su nacimiento hasta su muerte. Y entonces vamos a encontrar varias posturas. Vamos a tener lo planteado desde la teoría psicoanalítica por Sigmund Freud. Vamos a tener la posición conductista con autores diversos como Watson, Skinner, Bandura, Pavlov. También vamos a revisar los planteamientos de la teoría de la psicología Gestalt, que si bien esta no habla de estadios del desarrollo, sí da ciertas líneas acerca de cómo el ser humano pues percibe la realidad, ¿no? Desde su entendimiento, en esta cuestión pues de la percepción. Vamos a tener la teoría de Piaget, que él sí va a establecer ciertos estadios a partir de los cuales se va presentando el desarrollo cognitivo, y bueno, estaremos reflexionando pues ahí los alcances y las limitaciones que este postulado nos presenta. También vamos a hablar un poquito de la postura vygotskiana. Igual acá no vamos a encontrar como tal estadios, pero sí ciertos lineamientos a partir de los cuales pues se va presentando los elementos del desarrollo cognitivo en los sujetos. Después revisaremos algunas de las nociones de la psicología cognitiva, la cual, bueno, pues hace una comparación entre la mente humana y el procesador, ¿no? El procesador, por ejemplo, de una computadora, que es muy a los inicios el planteamiento de esta teoría. Y más hacia el final del capítulo, pues estaremos viendo y haciendo algunas reflexiones respecto al erectismo y al ambientalismo, y el sujeto como un ser preprogramado. Y con eso pues terminaríamos las reflexiones de este capítulo. Entonces vamos a empezar con la primera teoría que nos presenta en su capítulo Juan del Val sobre las teorías del desarrollo humano, y es la teoría psicoanalítica. Y aquí pues hay varios elementos a considerar y a señalarles, ¿no? Primero pues entender cómo emerge el psicoanálisis, de dónde surge. ¿Qué se estaba preguntando el señor Sigmund Freud cuando desarrolla su teoría? Primero hay que decir que, bueno, Sigmund Freud pues no fue un psicólogo. La psicología en esa época en la que él pues igual está iniciando sus indagaciones, pues la psicología apenas está emergiendo en Alemania como una ciencia, con el señor Wundt en Leipzig, en Alemania, que es la psicología experimental. Y bueno, Sigmund Freud era un médico que estaba interesado. Había un fenómeno en su tiempo y en su época que para su perspectiva no había sido suficientemente trabajado, investigado, abordado, y que lo que se sabía sobre esta condición humana no le ofrecía respuestas para dar cuenta realmente de ese fenómeno. ¿Y de cuál estoy hablando? Estoy hablando de la histeria, ¿sí? Sigmund Freud, la definición y la explicación que como médico él estudiaba, él leía respecto a la histeria, pues no lo convencía. Era un padecimiento, una patología que realmente poco se sabía y que poco se había desarrollado conocimiento al respecto. Y de ahí, a través de su interés por estudiar este fenómeno humano, es que empieza sus indagaciones dentro pues de sus principales casos, primeros casos y casos más importantes, pues es el de Anna O, que podemos encontrar en sus obras completas, y que bueno, ahí le va a permitir a Freud pues ir pues experimentando, ¿no? Y ir trazando y construyendo su propio camino, que va a terminar decantando en el desarrollo de toda una teoría sobre la vida anímica del humano. Y bueno, este caminar y los casos que él va
trabajando, construyendo e investigando al mismo tiempo, pues le va a llevar a ir generando ciertos conceptos para dar cuenta de la dinámica de la vida anímica o de la vida psíquica del humano. Uno de sus conceptos importantes y principales pues es el concepto de pulsión. Porque para Freud lo que él va a nombrar pulsión es lo que va a echar a andar o poner en movimiento el aparato psíquico o al organismo en sí. Y bueno, va a desarrollar toda una teoría respecto a esto que él denomina pulsión, que pues va a tener connotaciones de energía libidinal, es decir, energía sexual. Y él va a desarrollar en dos momentos pues todo su planteamiento al respecto. En un primer momento va a dividir las pulsiones como las que vienen descritas en su texto, que son las de autoconservación y las pulsiones sexuales. Posteriormente, Freud va a corregir el cuaderno, ¿verdad?, en su planteamiento, y se va a dar cuenta de que estas pulsiones que él había denominado de autoconservación y las pulsiones sexuales van direccionadas hacia un mismo fin, que posteriormente él va a englobar en lo que va a llamar las pulsiones de vida. Y va a generar una nueva noción que son las pulsiones de muerte, ¿no? Y entonces va a ser esta relación entre el eros y el tánatos, es decir, pulsiones que llevan a la preservación del ser y a la continuación de la especie, a la búsqueda del placer, pero atribuida de esta forma de conservación, de superación del sujeto, ¿sí? Todas estas son pulsiones de vida. Y las pulsiones de muerte también tienen que ver con placer, pero estas son las que pueden llevar a lo que se denomina la tensión cero. Son como coqueteos, ¿no?, que a veces tenemos con la muerte a través de conductas y de acciones que nos llevan al daño de nuestro propio organismo, ¿no? Sabemos que no debemos desvelarnos y nos desvelamos. Sabemos que no debemos consumir ciertos alimentos ricos en grasas o azúcares y los consumimos por el puro placer de hacerlo, no por una necesidad realmente nutricias, ¿no? Entonces, por estos son ejemplos de la vida cotidiana muy simples que tendrían que ver con la pulsión de muerte. A lo mejor en un nivel mediano pues están estas otras prácticas que también son autodestructivas pero que nos generan placer, como puede ser el consumo de alcohol, el fumar, el consumo pues, de alguna sustancia psicotrópica, pues son incluso de las pulsiones de muerte. Aventarse del bungee, del paracaídas, la práctica de deportes extremos, todos estos, nadie podemos negar que tienen una connotación placentera para las personas que lo realizan, pero que finalmente son acciones, conductas que pues llevan a poner en riesgo la vida, ¿no?, que no son de autoconservación sino de muerte. Entonces, bueno, a partir de estos conceptos que va desarrollando Freud, hay otros también pues importantes que dan cuenta de cómo opera la vida anímica de cada individuo, del sujeto. Y va a desarrollar tres conceptos en cuanto la división del aparato psíquico humano, que son el ello, el yo y el superyo. A mí siempre me gusta hacer la analogía de estos conceptos como a manera quizás de caricatura, ¿no? El ello es como el diablito que nos habla de este lado, en la oreja. El superyo, el angelito que nos habla de este lado, en la oreja. Y el yo, ¿no?, que está escuchando y está en tensión entre unos y otros. El ello es generalmente el que busca el placer, ¿no? Siempre está diciendo, venga, vamos a hacerlo, va a ser divertido, ¿no? Y el superyo es como el Pepe Grillo, es la conciencia, el que dice, es la ley, son las normas, ¿no? Es el que nos dice, no, piénsalo, mira que puede pasar esto, puede pasar aquello, ¿no? Y pues el yo está en tensión con estos dos, ¿no? Entonces nuestro ello, cuando somos estudiantes, por ejemplo ahorita en cuarentena,
nos dice, venga, no pasa nada, salgamos, vamos con los amigos, ya hace falta la fiesta, necesitas tu desestrés. Y el super yo dice, no, tienes que guardar la cuarentena, tienes que quedarte en casa, te puedes contagiar o puedes contagiar a otros, qué tal si eres portador y no lo sabes, ¿no? Y entonces el yo está así como de, ¿qué hago? Si voy a la fiesta, pues vamos a hacer como 100 personas, pues vas a poner buenísimo, pero ¿qué tal si alguien trae el COVID y si me contagio y contagio a mi familia? ¿Qué va a pasar? Entonces el yo está en la tensión entre uno que dice, venga, venga, fiesta, 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 ¿no? Y un super yo que marca la norma, la ley, ¿no? El riesgo, ¿no? Entonces, así está constituido, según nuestro autor Freud, pues la actividad psíquica, ¿no? Está dividida de esta forma nuestro aparato psíquico con estas instancias, ¿no? Bueno, otros conceptos importantes tienen que ver con los niveles de conciencia de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios recuerdos. Y él va a dividir igual el aparato psíquico en estos niveles de conciencia en 3. Conciencia, preconciencia e inconsciencia. O consciente, preconsciente e inconsciente. Y entre uno y otro hay velos de censura. Entonces, la conciencia pues es aquí y ahora, ¿no? De lo que nosotros podemos dar cuenta, de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora del presente, ¿sí? Ese es el nivel de la conciencia. Sé que estoy presentándoles el tema de la teoría psicoanalítica para mis estudiantes de psicología y desarrollo, ¿sí? Que estoy grabando este video. Estoy en un nivel consciente. Los contenidos en el nivel preconsciente son accesibles con un pequeño esfuerzo en la memoria, un pequeño esfuerzo en recuperar, ¿no? Ciertos conocimientos, saberes, recuerdos que tengamos, ¿no? Es cuando nos dicen, oye, ¿te acuerdas que el año pasado fuimos? Sí, ya me acordé, ¿no? No lo tenía yo en este instante en la conciencia, pero con un pequeño esfuerzo puedo regresar a ese recuerdo, ¿no? Entonces, quiere decir que ese contenido estaba en un nivel preconsciente. Y después tenemos los contenidos inconscientes. Estos no son tan accesibles o nada accesibles. Generalmente los contenidos del inconsciente están en ese nivel o en ese lugar almacenado dentro de la vida anímica porque suelen ser recuerdos o pensamientos no gratos. Recuerdos o pensamientos que ponen en tensión a nuestro aparato psíquico, que nos hacen entrar en angustia. Y a través de la represión, que es un mecanismo de defensa de nuestra mente, pues los manda a estos niveles inconscientes. Nada más que muchos de estos contenidos inconscientes pugnan por salir o están ahí dándonos una buena lata que hasta que no los logramos traer la conciencia y tramitamos aquello que nos hace experimentar, sentir, que puede ser dolor, que puede ser vergüenza, que puede ser N cantidad de sensaciones y emociones no gratas para nuestro aparato psíquico, es que logramos a veces pues tramitarlo de otra forma que no genere tal tensión en el aparato psíquico, que sea manejable y pueda quedar a un nivel preconsciente. Entonces, generalmente, desde la terapia psicoanalítica, pues se trabajan con estos contenidos inconscientes para traerlos a la conciencia y que dejen de estar dando lata, ¿no? Dicho de una forma, pues muy simplona, ¿no? Pero, bueno, pues es parte de lo que se trabaja, porque no son tan accesibles, están ocultos, están disfrazados, están bajo capas, están casi enterrados 5 metros bajo tierra, ¿no? Bueno, esto tenía que ver pues con los niveles de conciencia del aparato psíquico. En función específica en cuanto a la propuesta de desarrollo que va a hacer Sigmund Freud para el desarrollo humano, pues es la que él plantea en su capítulo del desarrollo psicosexual infantil. Y bueno, él cuando hace el planteamiento de su teoría, pues fue revolucionaria para la época y fue
pues no tan bien recibida, porque una de las cosas que va a plantear Freud es que la sexualidad humana está presente desde el momento en que nacemos. Y entonces, para el pensamiento victoriano y purista de la época, pues decir que un bebé es un sujeto sexuado, es un sujeto que está desarrollando su sexualidad desde que inició y va tergiversando ciertos procesos naturales, le quitó toda la inocencia a la bebecidad y a la infancia, ¿no? Y entonces fue un escándalo en su época estas aseveraciones que hizo Sigmund Freud. Pues entre muchas otras, ¿no? Porque va a dar cuenta de que muchos de los problemas emocionales y las psicopatologías que presenta el humano pues tienen que ver con contenidos sexuales, y entonces era así como, oh, pervertido, ¿no? De hecho, pues Freud ha sido tachado de pansexualista, hedonista, etc. Pero bueno, vamos a hablar a grandes rasgos sobre estas etapas del desarrollo que Sigmund Freud va a plantear en su desarrollo psicosexual infantil. La primera etapa él la va a nombrar la etapa oral. Las etapas que él va distinguiendo tienen que ver con la zona erógena, es decir, la zona en la que el sujeto experimenta placer en determinadas etapas de la vida, pero que no es que el sujeto experimente placer únicamente en esa zona y en las demás no sienta nada, no, sino que es como la zona principal, ¿no? Tiene cierta relevancia y hay como cierta tensión principal depositada y puesta de la energía libidinal en esa zona que llama erógena. Entonces, por eso la primera etapa él va a llamar etapa oral. La va a llamar así, que va a abarcar más o menos desde que el sujeto nace hasta aproximadamente el 1.5 años de edad, aproximadamente. Entonces, la zona erógena pues sería la boca, ¿no? Freud va a decir que para ese momento de la vida, el niño, sus principales experiencias de placer van a ser a través de la oralidad, de la boca. Y esto pues tiene cierta pues relevancia porque en los primeros meses de la vida, en los primeros días de la vida, una de las principales formas de relación del niño con la madre pues tiene que ver con el acto alimenticio, ¿no? Generalmente los bebecitos despiertan para comer y se duermen, o comen, hacen del baño, los cambian y se duermen y vuelven a despertar porque ya tienen hambre. Entonces realmente la dinámica alimenticia pues juega un papel sumamente importante y es como una principal forma de relación, ¿no? En esos primeros momentos de la vida. Freud va a decir que tempranamente los procesos naturales, como es el acto alimenticio, que tiene que ver con una necesidad biológica fundamental, que es nutrir el cuerpo para la supervivencia, tempranamente es pervertido por la misma psique del niño. Es decir, el niño, el bebé, el bebecito recién nacido, en un primer momento, cuando empieza a experimentar esas sensaciones de hambre, no entiende qué está sucediendo, simplemente siente el dolor de tripas y y empieza a llorar. ¿Y qué es lo que ocurre en la dinámica relacional? El bebé llora, entonces el adulto que le cuida, el que hace o la que hace la función madre, dice, ok, despertó el bebé, ya tiene hambre, tengo que alimentarlo. Vale, lo toma la madre y si le da pecho, pues pega al niño a su pecho y el niño que sentía ese dolor de tripas empieza a mamar y empieza a recibir esa leche cálida, ¿no? Y a sentir cómo pasa rico por su garganta, llega a su pancita y calma esos retortijones tan desagradables. Y entonces, eso ocurre una vez. Después, bueno, vienen los retortijones para hacer popis, hace popis y dice que bien, y se duerme. Vuelve a despertar con ese dolor tremendo de tripas y se vuelve a repetir. Entonces, en determinado momento el niño dice, oh, vamos, esto es vida, esto es delicioso. Y ahí se hace cuando el niño equipara la función alimenticia con una experiencia de placer. Se dice que se inaugura el aparato psíquico y se hace el primer registro némico en la psique de ese humano. Y entonces, posteriormente a esa experiencia, el niño es posible que demande ser alimentado, pero ya no porque tenga hambre,
o ese dolor de tripas, sino simplemente para repetir la experiencia de placer. Y entonces es cuando observamos estos niños que ni bien se alimentan, están dando lata, dan 3 chupeteadas, ¿no? Y se duermen y están relajados y están así, ¿no? Con la sonrisa refleja, pero ni siquiera comen bien, porque en realidad no tenían hambre. En realidad lo único que querían era ser tomados en brazos y repetir la experiencia placentera. Esa es la puesta dentro de esta teoría de dar cuenta de lo que ocurre en momentos de la vida en que el propio sujeto no puede decir realmente decirnos con palabras lo que está pensando y experimentando. Pero Freud dice, con la mera observación hay que observar a los pequeñitos cómo rápidamente pues se va tergiversando, ¿no? Este proceso natural en donde dejan de pedir alimentación por la necesidad nutricia, sino evidentemente por estar tomados en brazos, por tener atención, y todo esto le genera placer al niño. La oralidad se va a dividir en 2 momentos, un momento pasivo y un momento activo. Al principio de la vida el niño tiene una postura mucho más pasiva, ¿no? Demanda, es tomado, es alimentado, ¿no? Y hay 2 acontecimientos importantes a partir de los cuales pasa de esta postura pasiva o de esta oralidad pasiva a la oralidad activa. Una tiene que ver con la producción de sonidos, que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, que es cuando el niño empieza con estos gorgoritos, que después los va a ir logrando pasar hacia sílabas ta, 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 ma, 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 a después formar las primeras palabras. Entonces, todo eso, esa experiencia también es una experiencia de placer para el niño, porque generalmente cuando los bebés empiezan a producir soniditos o silabitas y finalmente su primer palabra, es bien recibido por su medio, ¿no? Y entonces la mamá se alegra y a ver, vuelve a hacer, y a ver, vuelve a decirlo, y a ver, vuelve a hacer ese sonido, y el niño es gratificado, ¿no? Y es recompensado con muestras afectivas y de alegría, ¿no? Entonces, eso le hace sentir bien, eso le produce placer. Entonces, eso le va a ir fomentando seguir avanzando en esta oralidad más activa. Y otro fenómeno que ocurre en ese primer año de vida y que también da el tránsito hacia de la postura de la oralidad pasiva a la activa, pues tiene que ver con la dentición, ¿no? La aparición de los primeros dientitos y entonces entre la comezón y estas sensaciones nuevas que experimenta a través de sus dientitos, ahora al morder, ¿no? Y entonces, bueno, esto también le va generando ciertas experiencias, placenteras o no, en virtud depende de lo que muerda, ¿no? Porque por un lado, ¡ay, tus dientitos! Y a ver, sonríe, y que enséñame esos dientitos de Bugs Bunny o qué sé yo que le digan a los niños. Y entonces ahí está el niño, ¿no? Muy orgulloso de sus dientitos. Entonces eso, claro, pues también le lleva a fomentar, ¿no? Y hacerle sentir bien. Pero, por ejemplo, si el niño o la niña es amamantado todavía, cuando aparecen los dientes, y con esta experimentación que el mismo niño va viviendo con su nueva investidura de dientes, muerde el seno materno a la hora de estar mamando, la reacción es importante de la madre. Si a partir de esta acción de en que el niño muerde el seno, no le vuelven a dar seno, esto puede construir una limitante hasta cierto punto en esa oralidad, ¿no? Porque el niño que agredió y fue regañado y aparte castigado y privado de algo que le resulta tan valioso, puede inhibir de alguna forma su oralidad activa. O generar uno de los fenómenos que también vienen descritos en la teoría psicoanalítica, que son las fijaciones, ¿no? Entonces puede haber una fijación en la oralidad. Por lo tanto, generalmente pues se recomienda que el destete del niño sea entre los 5 o 6 meses antes de la aparición de la dentición, o si ya apareció la dentición, esperar, ¿no? Aunque el niño muerda,
pues como aguantar un poquito, ¿no? Tolerar un poquito, a lo mejor no bebés o no se hace, pero de una forma amorosa. Y ya una vez que pasa como esta impronta pues de los dientes y esta curiosidad en el masticar, pues ir retirando paulatinamente el seno. Realmente por cuestiones nutricias, el seno materno es suficiente con ofrecérselo a un bebé 5 o 6 meses de vida. Sus primeros 5 o 6 meses de vida es cuando realmente ofrece una riqueza nutricia, ofrece una riqueza para su sistema inmunológico. Posterior a este tiempo, no es bueno ni malo, ¿no? O sea, simplemente ya no es tan indispensable. Y lo deseable siempre sería que el niño sea destetado antes del primer año de vida, ¿no? Ese es como el periodo adecuado, el periodo sano en todos los sentidos, en que los niños pues deben de tomar pecho materno, ¿no? Posteriores a esto, pues ya ahí estamos hablando más de dependencias a veces que del niño, a veces más de la mujer hacia el niño y a la función nutricia que tiene para con su hijo o hija, ¿no? Entonces, bueno, alrededor del año y medio, 2 años de edad, aparece también un acontecimiento en el desarrollo de prácticamente todos los chiquitos y chiquitas, que es el entrenamiento esfinteriano, ¿no? Es decir, quitarle los pañales al bebé. Y bueno, el entrenamiento esfinteriano de alguna forma lleva a pasar a la segunda etapa del desarrollo que señala el señor Freud, la cual va a llamar etapa anal. Con este entrenamiento esfinteriano, pues ahora hay mucha atención respecto al controlar la pipí y controlar la popó, en qué momento retener y en qué momento soltar. Y entonces esta dinámica que viene a ser diferente y nueva completamente para el niño y la niña, empieza a jugar pues diversas dinámicas. La atención del niño o la niña empieza a ir hacia pues el aparato urinario y excretorio, y las sensaciones que se experimentan ahora pues él le va o ella le va a poner más atención, ¿no? Por esta cuestión de que tiene que hacer del baño en determinado lugar y no en otro. Y bueno, ahí se empieza a jugar ciertos roles de poder. Finalmente, la pipí y la popó es una producción del cuerpo del niño y se considera como la primer propiedad privada que el humano tiene en su vida. Le pertenece, está dentro de sí, lo produjo con su cuerpito, ¿no? Y decide en qué momento soltarlo y en qué momento retenerlo. Y el niño es muy observador, ve las reacciones que el adulto tiene respecto a si contiene o expulsa, y dónde lo hace y en qué momento. Entonces, generalmente pues se recomienda, ¿no?, que este proceso se transite de la forma más normalizada posible para evitar como estos juegos de poder y control entre el bebé o el niño o la niña y pues quien se encarga de la función madre, quien se encarga de educar a ese niño o a esa niña. Simplemente llevar este proceso como un proceso pues normal y natural. Entonces, para evitar caer como tanto en estos juegos de poder y control, porque esto a veces lleva a que los niños se extriñan o finalmente traen vueltos de cabeza a los papás, jalando una atención no sana respecto a pues esta cuestión de ir al baño, ¿no? Entonces, con tal de que me estés mirando, sí voy a hacer, pero no hago, o con tal de que me estés mirando, mira, me voy a hacer aquí en esta esquina porque ahí quise, o ya me oriné encima porque no va a ser cuando tú digas, ¿no? Y entonces, aunque el niño no lo dice así, las actitudes son más que evidentes, ¿no? En este respecto de la analidad. Entonces, bueno, aquí hay que poner énfasis en estas cuestiones, no solo de las sensaciones en la zona erógena del retener y el expulsar, que es placentero y que conservamos a lo largo de la vida las personas cuando expulsamos lo que ya no sirve en nuestro cuerpo, suele ser una experiencia placentera. Pero también hay que poner el foco pues en estas dinámicas de control y poder que se juegan y en esta noción de propiedad privada, ¿no? Entender ¿por qué tanta valía, ¿no?, de toda esta dinámica que se suscita en ese momento de la vida? Porque eso le va permitiendo, y aparte, aunado al desarrollo físico del niño, le va permitiendo tener mucho más control del medio que le rodea,
¿no? Un medio en el que ya él está adaptado o adaptada, en que sabe moverse, en que empiezan a aparecer el primer no de los niños, ¿no? Cuando les dice algo los papás o las mamás y se empiezan a poner ahí al brinco, ¿no? Por primera vez en la vida. ¿Por qué? Porque está muy presente estos juegos de control y de poder, ¿no? En la dinámica y en la relación. Después viene la etapa fálica, más o menos esta la vamos a ubicar entre los 3 años y los 6 años de edad. Y aquí, en esta etapa fálica, van a haber 2 preguntas infantiles importantes que van a aparecer en la forma en que los niños y las niñas pues van observando el medio que les rodea y las diferencias que están presentes. Uno de los fenómenos o una de las preguntas sexuales infantiles en esta etapa es ¿de dónde vienen los niños? ¿Sí? Puede ser que acontezca que su mamá está embarazada y entonces van viendo, ¿no?, cómo le crece la panza y cómo llegó ese bebé ahí, y entonces el niño está haciendo todo un esfuerzo por tratar de entender qué ocurre. Y si no es la mamá, pues puede ser la mamá del amiguito del maternal del kinder, una tía. El punto es que el niño descubre pues que hay algo creciendo, ¿no?, en la barriga de una señora y no y le dicen que hay un bebé ahí y el niño o la niña pues empieza a hacer toda una serie de cuestionamientos al respecto. Y también otra cuestión que da cuenta el niño y la niña en la etapa fálica pues es la diferencia de sexos. ¿Qué es lo que hace una niña que sea niña y qué es lo que hace un niño que sea niño? Y obviamente es una pregunta válida, porque para los niños y las niñas esto no es muy evidente. A ver, estas dicen que es niña y dicen que yo soy niño, o yo soy niña y dicen que es niño, y pues yo veo que tiene 2 ojos, una nariz, una boca igual que la mía. Entonces empiezan a ver cuál es la diferencia. Pues que si el cabello, que si las niñas lo traen los niños más corto, que si las niñas usan vestidos, faldas y los niños pantalones y shorts, o sea, los niños tratan de lo evidente, tratar de dilucidar qué es lo que los hace diferentes, hasta que finalmente pues descubren, en el caso de los varones, que existen estos sujetos llamados niñas que no tienen un pene como el que ellos tienen, ¿no? Y la niña en determinado momento da cuenta de que esas cosas llamados niños tienen algo que le dijeron que era un pene y que ella no tiene, que ella se mira y dice yo no tengo esto, ¿no? Qué cosa tan rara tienen esos especímenes raros llamados niños, ¿no? Entonces descubren esa diferencia del miembro, ¿no?, de la posesión o falta del miembro. Y bueno, aquí es donde han tachado pues, a la teoría psicoanalítica y a Freud de misógino, porque él va a decir que la mujer vamos a estar en un sentido de carencia, de falta, y el varón pues en un sentido de posesión, de poder, ¿no? Y el falo finalmente tiene que ver con una noción de tener o no tener. Y bueno, esto es como pues a grandes rasgos. Otro fenómeno que se da durante la etapa fálica pues es el dichoso complejo de Edipo, que tiene que ver con un periodo en que los niños parecieran mostrarse como enamorados de su mamá, ¿no? Y entonces ellos quieren ser su príncipe azul y es como la edad caballeresca, en donde mira mamita, encontré esta florecita para ti y tú eres la mujer más hermosa del mundo, ¿no? Y en el caso de las niñas, hay como ese enamoramiento hacia la figura de su padre, en el que se muestran más coquetas con él y bueno, su papá es el hombre más grandioso y maravilloso del mundo y cuando ellas crezcan se van a casar con él y van a tener muchos hijos. Y bueno, es una etapa transitoria. En el caso del varón, este Edipo es renunciado, el deseo hacia la madre es renunciado, dice la teoría freudiana, pues por el complejo de castración, ¿no? Finalmente, y por esta cuestión de la diferencia de sexos y la falta. Dicho de forma muy simplona, para hacerlo entendible en poco tiempo y segundos, el varón se da cuenta, bueno, que lo que llama niñas no tienen pene. Y bueno, ¿y por qué no tienen pene? ¿No? La siguiente pregunta necesaria es ¿por qué no lo tienen? Y después de pasar por diversas teorías y suposiciones que pueden ir desde no, sí tiene, pero no me fijé bien, no lo vi bien, o lo tenía escondido entre las piernas, o lo tiene muy chiquito y no se veía, pero seguramente le va a crecer, hasta finalmente caer en cuenta de no tienen, están en falta. ¿Y por qué no tienen? ¿Por qué perdieron algo tan valioso? Dentro de las teorías sexuales infantiles es hicieron algo muy malo.
¿Y qué es eso malo que pudieron haber hecho? Desear a la madre, ¿no? Y entonces el complejo de castración, dice el niño, ah, caray, creo que puedo perder esto que me es tan valioso, y por desear a la madre y ponérmele al tiro al papá, mejor, ¿sabes qué, señor? Ahí te quedas con tu mujer, yo prefiero preservar lo propio, y ya cuando yo crezca, pues ya encontraré una mujer linda y bonita como mi mamá. Así que hay una renuncia abrupta por el complejo de castración. Y un primer sepultamiento del complejo de Edipo. En el caso de la niña entra al Edipo y a la fase fálica en la noción de la falta. La niña se reconoce en falta. Y entonces, según dice la teoría, la niña entra como en un disgusto con la madre. Me hiciste incompleta. Me falta algo que alguien tiene y yo no tengo. Y entonces, qué mala onda eres. Y ya no te quiero. Y luego descubro que tú tampoco tienes. Y entonces, ¿quién sí tiene? El padre. El padre es fálico. Y entonces la niña dice, bueno, pues me voy con él que es más chingón, ¿no? Y por eso decanta su libido hacia el padre. Pero la niña entra en esa carencia. Tener al padre o estar con el padre es de una forma de poseer. Para el caso de la niña, salir de este estadio edípico es mucho menos abrupto que en el caso del varón. Simplemente vamos como tras la eterna promesa que cuando seamos grandes vamos a casar con nuestro papá y vamos a tener muchos hijitos, hasta que pues vamos entrando ya en una mayor conciencia en la vida y nos damos cuenta que esto no es posible, que eso se llama incesto y que así no va a ser. Y la niña va renunciando de forma mucho más sutil y poco a poco a sus impulsos edípicos, dándose cuenta que pues esta cuestión con el padre es algo que no es, ¿no? Y que nunca podrá ser porque es su papá. Y bueno, ya encontrará sustitutos, pueden ser compañeritos de clase, pueden ser vecinos, pueden ser los hermanos mayores, pueden ser primos, pueden ser maestros de la escuela, ¿no? A donde va a ser ese desplazamiento edípico la niña. Finalmente va a entrar en una etapa de latencia, tanto niños como niñas. Aquí Freud pues dice que aparentemente la vida anímica entra en cierta pausa, ¿no? Después de venir con tanta inquietudes de la fálica, en la etapa de latencia es como si fuera un momento de que la libido está ahí latente, está tranquila, pero después, bueno, ha habido otros teóricos que han dado cuenta que no es así, que la latencia, en la etapa de latencia, la libido y el desarrollo psicosexual pues continúan y traen también experiencias propias. Una de ellas son los juegos sexuales infantiles. Estos pueden ser pues muy comunes, pero también hasta cierto punto pues delicados, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender por estas experiencias de los juegos sexuales infantiles? Para que sean para que realmente sean parte del desarrollo y que no sean una situación de abuso, ¿no? De un menor. Hay que tener mucho cuidado y diferenciar una cosa de la otra. Los juegos sexuales infantiles generalmente son estos juegos de la casita o del doctor que pueden jugar niños de más o menos la misma edad. A lo mejor se pueden llevar 1 o 2 años de diferencia, 3 cuando mucho. Y que juegan al papá y que juegan a la mamá y entonces, ¡pum!, se dan un beso, ¿no? Porque tienen esa curiosidad, ven que los adultos se besan, ven en la televisión y no se diga hoy con tantos medios, ¿no? En las redes sociales y tanta información que hay y tan sexualizada que está, que obviamente esto genera curiosidad en los niños, que se siente dar un beso y entonces están jugando con el primito, la primita, el vecinito, la vecinita, el amiguito de la escuela, etcétera, y están jugando a que son el papá y la mamá y se dan un beso en los labios, ¿no? Entonces esos son juegos sexuales infantiles que van desde este tipo de experiencias hasta pues también la exploración del genital del otro, ¿no? Ellos han experimentado hasta ese momento las sensaciones de su propio cuerpo infligidas por sí mismos, ¿no? O sea, ver del tocarse, del mirarse, pero de repente tocar y mirar a otro se siente diferente, ¿no? Y eso es una curiosidad, no tiene que ver con una cuestión erótica, que se va a diferenciar, que ya es propia de otro momento de la vida. En la latencia no, simplemente es una curiosidad y un descubrimiento por el propio cuerpo y el cuerpo del otro. Y las sensaciones que se experimentan cuando alguien toque mi cuerpo, cuando yo toco el cuerpo de alguien, el mirar el cuerpo de otro y que un otro o una otra mire mi cuerpo. Y son experimentos sexuales que los niños tienen en esta etapa.
Pero bueno, generalmente mucho de la libido pues está sublimada, dice Freud, en las actividades socialmente aceptadas, que puede ser deportivas, culturales, artísticas, ¿no? Musicales, qué sé yo, que muchos niños y niñas pues ejercen durante esta edad. Los logros académicos pues son todos esos elementos también de satisfacción en la vida libidinal de los sujetos. Y pero bueno, generalmente, ¿qué es lo peor que les puede pasar a un niño en el periodo de latencia cuando está teniendo un juego sexual infantil? Generalmente lo peor que le puede pasar es que los cachen, porque vienen las reprimendas o el escándalo del adulto, ¿no? Dicen, hay autores que señalan, como François Dolto, ¿no? Que dicen el adulto que ya se aparentemente ha olvidado que también vivió este tipo de experiencias y curiosidades que pueden ser pues normales, ¿no? Si se detiene un adulto no muy neurótico, un adulto que está bien con su sexualidad, un adulto que no tiene tantos mitos y tabús en su cabeza al respecto, solamente era una función orientadora, porque siempre es importante cuidar a los niños de un posible abuso sexual. O sea, el niño está en una fase exploratoria, está descubriendo, está conociendo, pero no tiene el erotismo en su cabeza, no tiene el morbo, no tiene estos otros alcances que en edades posteriores se tienen pues, después de la adolescencia, ¿no? Entonces simplemente es orientar al niño en estas experiencias. Deben de ser, lo reitero, entre niños de casi la misma edad, 1 o 2 años, ¿no? Puede haber de diferencia, pero no puede haber gran diferencia porque ya estamos hablando de etapas diferentes y fines distintos, ¿no? O sea, esto no puede ocurrir entre un niño de 12 años y una niña de 6, por ejemplo, o una niña de 12 y un niño de 6. No, ahí ya estamos hablando ya no es un juego sexual. Un juego sexual puede ser con un niño o niña de 6, 7 años, ¿no? O de 6 y 8 años, todavía están como en la misma ondita. Y bueno, el último periodo del desarrollo psicosexual que caracteriza a Freud pues es la etapa genital, que pues aquí ya entraríamos desde lo que es el inicio de la pubertad, ¿no? Con los cambios físicos que empieza a experimentarse el cuerpo y nuevas sensaciones. Aquí sí, durante la adolescencia y la pubertad y la adolescencia, pues ya va a aparecer el erotismo. Ya el erotismo pues ya conlleva los pensamientos sexuales vinculados con fantasías y todo lo que va a caracterizar a partir de ahí la sexualidad en la vida adulta hasta la vejez. Para Freud, una vez que se entra a la pubertad y adolescencia, es la etapa genital y nos va a acompañar hasta el final de la vida. Obviamente, hoy sabemos, bueno, que hay diferencias, ¿no? Que va desde despertar sexual y todo el rollo con las hormonas que también tiene que ver con las cuestiones físicas, el despertar hacia la atracción al sexo opuesto, después el deseo posible, no en todos los casos, pero puede surgir, ¿no? En algún momento, no sabemos cuándo, puede ser en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la madurez, el deseo de la maternidad o la paternidad, y todos estos procesos, ¿no? Que se ven en la vida adulta, el compartir sentimentalmente una relación, ¿no? Con la persona, el deseo de vivir con ella, etcétera, ¿no? Que ya pues llevan a toda la cuestión de la genitalidad, y es el estudio de la genitalidad porque finalmente en este momento ya de la vida es cuando se concreta la primera experiencia coitogenital, ¿no? Y todas las demás pues experiencias sexuales que en la diversidad de prácticas podemos encontrar. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos a cortar este video. Apenas llevamos la primera teoría. Pero bueno, por el tiempo no nos da para abarcar todas, iremos elaborando los videos pues prácticamente por teoría, de las que van planteando o fueron haciendo planteamientos importantes respecto al desarrollo.